Facebook y puede usted comunicarse en el WhatsApp al 0986 63 64 95 si usted desea realizar alguna pregunta o enviar algún mensaje. Estamos ya este día jueves con nuestra invitada y queremos darle la más cordial bienvenida a la magíster Liliana Guerrero Abril. Ella tiene una maestría en psicopedagogía y vamos a conversar. Ella es docente del Departamento de Educación, sí, de Ciencias de la Educación de aquí de la UTPL y vamos a conversar con ella de la gamificación de las ciencias humanas. Muy contenta de tenerla, Lili. Bienvenida a Un Café con Fabiola, Lili. Muchas gracias, Fabiola, por la invitación y sobre todo el poder compartir lo que se está trabajando aquí en la UTPL. Es muy interesante hablar de la gamificación dentro de lo que es la educación y existe o forma parte de lo que es la innovación educativa. La docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Estas son unas lindas palabras de Fulán y nos dan cuenta de que no solamente el docente en su clase entrega el deseo de enseñar, sino también aquí se ponen de manifiesto sus emociones, la conexión que tiene con sus alumnos y también debe poner la innovación en dar sus clases. Entonces, como parte de la innovación educativa, está cobrando bastante fuerza lo de la gamificación. Entonces, ¿qué podemos conversar acerca de lo que es la gamificación? Bueno, primeramente pienso que en verdad para ser docente hay que tener pasión, porque el momento que queremos hacer innovación requiere mayor tiempo nuestro. Entonces solamente hay que, estando bien comprometido, se puede lograr cuestiones nuevas dentro del aula o simplemente adaptarnos al sistema, hacer lo que nos piden y básicamente sería el cumplimiento monótono que a veces hasta los mismos docentes nos puede acabar esa pasión. Es como, tengo 45 minutos para dar una clase y se terminan los 45 minutos y me fui. Ni un minuto más ni un minuto menos. Ahí como que no habría de pronto ese querer hacer un poquito más. Claro, y a veces también no tomamos en cuenta que las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes. Entonces, pensamos que una sola metodología es la de mi materia y se acabó. El que la pudo llevar adelante, excelente, caso contrario pierde. Entonces, personalmente considero que como docentes debemos manejar también la parte psicológica, puesto que a pesar que en la universidad la responsabilidad de estudiar básicamente está centrada en el estudiante, pero en el docente está en también promover buenos profesionales y que no solamente salgan, digamos, con contenidos bien consolidados, sino también con la cuestión de valores. Entonces, por ejemplo, en las materias que imparto, que son de la sección de filosofía y teología, se hizo un primer experimento, digámosle así, con la materia que se denomina aquí Desarrollo Espiritual 2, que contiene lo que es ética y antropología filosófica. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo hago que esta asignatura, o las dos conjuntamente que se dan en un ciclo, lleguen a ellos, pero a fortalecer su vida? Que los haga buenos profesionales y que a la vez impacte de tal manera que ellos no se olviden de lo indispensable, porque a veces nos concentramos solo en la parte teórica y no vemos que hay cuestiones más allá que ellos lo deben saber, los vivenciar en su vida diaria. Y estas materias podrían aparentemente sonar un poco teóricas, densas, de pronto a veces de difícil comprensión. Podría los estudiantes en primer momento percibirla de esa forma. Entonces, definitivamente hay que utilizar una metodología bastante participativa y activa para que ellos pues puedan trabajar ese tipo de materias. Claro, sobre todo, o sea, en cualquier asignatura donde ellos encuentran sentido para su vida, ellos le prestan atención. Entonces, por eso es que decidí utilizar la gamificación. Entonces, primeramente, utilicé un programita que se llama ClassDojo, que es gratuito. En realidad está desarrollado tanto para primaria y secundaria. Pero me pregunté por qué los adultos no pueden aprender jugando.
¿por qué no premiarlos también por los valores positivos que muestran dentro del aula, dentro del desarrollo de la asignatura? En Entonces, relación con ya. eso, Lili, se incentiva mucho la utilización del aspecto lúdico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. Entonces, en las primeras edades, en la educación inicial, como que hablamos mucho de esto, de lo lúdico, de que el niño aprende jugando, etcétera. Un poquito como que se da esto en la escuela. Cuando ya los chicos están ya en el bachillerato, como que es ridículo que estén jugando y aprendiendo, o sea, como que se pierde eso. Y no se diga en la universidad. Entonces, pensar en desarrollar una clase con estos juegos, con estas premiaciones, con estas actividades un poco lúdicas, como que a veces no se lo concibe, pero qué importante que es que el docente lo pueda ir incorporando en sus clases. Claro, o sea, en mi caso, por ejemplo, Class Dojo se enfocó en fomentar tres hábitos: liderazgo, puntualidad y administración personal del tiempo. Entonces, si mis estudiantes llegan 5 minutos antes y obviamente yo llego y los encuentro ya sentaditos y listos para tomar la clase, entonces yo inmediatamente en el programa les aplico su puntaje extra. Ajá. Ya, no es mucho que el puntaje extra, o sea, la cuestión aquí es que ellos vayan tomando conciencia de la necesidad de estos hábitos en su vida y que luego vayan más allá de un puntaje, sino que sea un aprendizaje consciente donde encuentren el valor para su vida y más bien hasta inconscientemente lleguen a clase, no necesariamente porque se les está gamificando los valores. Entonces, bueno, la alegría que tuve en el primer experimento, que fueron estudiantes de ciclos superiores, es que hubo motivación tanto intrínseca como extrínseca. O sea, todos necesitamos, creo, ambos lados. Entonces, hubo un equilibrio bastante notable en los datos estadísticos que salieron ahí. Entonces, me alegré porque realmente lo que busco es llegar al aprendizaje consciente. Todavía falta mucho por trabajar porque lo que quiero es que la gamificación llegue a ser metacognición. Entonces, todavía se está avanzando. Ya. Ahora también se hizo otra estrategia que es la excursión gamificada. Es una estrategia donde se les da las materias, digamos, más bien los temas que para ellos son más complicados de entender. Los llevé al Parque Nacional Podocarpus de Zamora y por medio de 3 retos en 8 kilómetros, ellos tenían que resolver juegos. Obviamente estuvieron adaptados al contenido de las asignaturas que yo doy. Entonces, en equipos van resolviendo con comodines, con los guardianes que son profesores ayudantes, entonces van reforzando los contenidos de la materia y luego llegan al refugio, el campo base donde estoy yo y retroalimento lo que no se comprendió y después tienen una evaluación. Y todo este recorrido son 8 kilómetros. 8 kilómetros de Entonces, recorrido. Lili está a los 8 kilómetros donde ellos tienen que llegar. ¿O usted los Eh, acompaña en el proceso? Mi persona se queda en la parte central. De ahí tengo 3 docentes cada uno. Por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpus hay la Cascada La Poderosa, que estuvo un docente, Cascada La Chismosa y Puente el Campesino. Por cualquier situación que se dé, yo siempre estuve en la parte central, motivándoles hasta viendo que no se me pierdan, porque se les entrega Que un no se mapa y puedan todo. quedar o perderse, claro, Claro, por sí. supuesto. Entonces la idea es que hasta tienen que en equipo deducir el mapa, porque eso implica tiempo y entonces sí he tenido equipos que a veces me van por otro lado, entonces Claro, tengo que estar viendo que sobre todo no se me vayan al río Bombuscar y vayan a pensar que el reto es pasar ese río. claro. Entonces sí hay cuestiones que requieren ese tipo de seguridad, pero para ello también me llevé a los fotógrafos, que básicamente eran los que me ayudaban a verificar que todo esté bien, porque a pesar de que son estudiantes universitarios, hay que medir también y darles todas las seguridades necesarias. Y justamente iba a preguntar de eso. Es un poco, o mejor dicho, es mucha responsabilidad el llevar a estudiantes a ese tipo de actividades, porque podría suceder cualquier cosa. Entonces, es una responsabilidad bastante grande. Entonces, qué importante tener un equipo al lado que pueda apoyar en todas estas actividades. ¿Cuántas personas más o menos en esta actividad, adultas? Extra más o menos unas 6.
6 personas que me acompañan, aparte de los del guardaparques, que también se les notifica con anticipación cuántos estudiantes, qué vamos a hacer. Aparte a los estudiantes también, ya más o menos un mes antes se les va preparando, porque es una actividad que requiere también donde ellos no pueden ir alcoholizados, peor haber Y consumido necesitan alguna cierta cuestión. condición física también porque van a caminar. Bueno, se les pide que entrenen, o sea, se Ujú, emocionan tanto con la actividad a pesar de que son grandes claro. que se reúnen, eligen el color, se mandan a hacer la camiseta, se ponen Ujú. nombre, o sea, es bastante interesante cómo la actividad a ellos les motiva, uno no tiene que hacer mayor cosa en ello. Aparte de que la actividad se realiza sea sábado o domingo, ellos ya están en la Ellos se universidad organizan en antes. equipos, Sí. entonces este es como un concurso, Ujú. van resolviendo estos retos y bueno, y llegan a la meta, Sí, 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 básicamente. sí. Entonces, básicamente compiten entre ellos, pero tienen que dominar la materia, porque la actividad es para consolidar Claro, conocimientos. de hecho ahí deben haber preguntas, acertijos, de pronto cosas que resolver en relación a la materia que se está dando. La ventaja también es que, ¿y no ha habido algún estudiante que ha dicho, no, yo no quiero participar, a mí eso no me gusta? Sí, sí, he tenido, entonces no se los puede obligar. O sea, ¿Y ellos qué pasa con básicamente ellos? ¿Qué sucede? la actividad les ayuda con extra. O sea, la idea de la gamificación es que no les reste a lo común de la universidad, sino que les O sea, dé si el algo estudiante más. cumple con la universidad y sus tareas, sus lecciones, sus obligaciones aquí, está bien. Ujú. Lo de estas actividades, esta gamificación es extra para que ellos mejoren su Sí. calificación, refuercen sus conocimientos. Sí, justamente es para ello, porque obviamente, aparte que es una actividad en un fin de semana, en el caso de la excursión no se los puede, digamos, obligar, pero a Claro. pesar de ello, o sea, es importante que los docentes que quieran aplicar gamificación, como la excursión gamificada que la pueden revisar en YouTube, tienen que hacerles firmar un permiso, ¿ya? Ujú. Eso es súper importante, Eso es caso, muy ujú. necesario, claro. Y contar pues con, claro, los guardaparques también ya tienen medidas de seguridad en caso de alguna emergencia, algún accidente que suceda. Sí, Ya. todo depende, yo pienso, de la creatividad del docente, porque como uno les motive, se obtiene la respuesta de ellos. Ujú. Por ejemplo, en mis estudiantes de primer ciclo, o sea, el ciclo que estamos culminando, no me faltaron. Ya, hubo un caso especial de un estudiante por cuestión de salud, pero ya fue un caso muy especial. Pero de ahí a ellos están esperando todo el ciclo cuando es su excursión Y esa gamificada para excursión irse. es una en el ciclo. Sí, hasta el momento se ha hecho una en el ciclo, se la puede adaptar a cualquier materia. En el primer experimento que hice se aplicó a, digamos, antropología y a ética. En el segundo experimento, digámoslo así, lo apliqué con humanismo y con el tema de sociedad líquida e imperio de lo efímero. Entonces, los mismos juegos fueron adaptados al nuevo contenido. Ujú. Entonces, eso era lo que quería probar, si es que debíamos cambiar los juegos o cómo manejamos en caso de que algún docente requiera ¿Y usted hacer. considera que esos juegos pueden adaptarse con otra materia Sí, tranquilamente. sin ningún problema? Sí, sí, ningún problema. Es más, se puede utilizar en materias así mismo que tengan un contenido, digamos, que ellos lo consideran denso. Denso. Ya, Ajá. entonces ahí se lo hace divertido, porque la idea de la gamificación es usar los mecanismos de los videojuegos para atraparlos en lo que nosotros queremos. Eso es gamificar. Entonces la educación lo que busca es tenerlos motivados con expectativas altas y obviamente sin descuidar que exista un aprendizaje significativo. Ahí es donde hay que tener cuidado en el campo educativo, que no gamificar no se trata de hacerlos jugar porque sí, tiene que existir siempre un objetivo y se debe Claro, tiene que demostrar tener un sentido y resultados. además estar completamente relacionado con la actividad que se está realizando en relación al componente académico, sin duda, porque si no sería solamente ir a hacer una actividad suelta. Claro, aparte el juego tiene que estar muy bien pensado para la edad con la que se está trabajando. ¿Sí? Y en todos los detalles, o sea, ellos, yo tuve la experiencia de que a pesar de que son estudiantes universitarios, muchos de ellos nunca habían salido a este tipo de cosas, tenían miedo. Entonces, por eso depende mucho del docente cómo los motive y que aprendan a salir de su burbujita, porque pasaban llamando a los papás todo el camino y Claro, estudiantes ya que están cerca de graduarse, otros estaban haciendo su tesis, o sea, y me llamó la atención, yo dije, ya guarden los celulares. claro, y debe existir también papás que están pues pendientes, ¿y dónde estás? Y que no te pasó nada, ya Si no comiste, se murió ya hasta llegar a no te has Zamora. golpeado, no algún accidente, alguna cosa. Claro, es que también hay los papás
que de pronto también no les dan la posibilidad de que ellos puedan desarrollar eso. Claro, o sea, esto realmente es una experiencia que no lo van a olvidar, yo creo, nunca. Ya, aparte que también he vivido otro tipo de excursiones que no han sido gamificadas, yo no les he olvidado. Entonces yo quería que ellos no solamente vayan a aprender algo, sino que consoliden valores y a la vez sientan ese amor por la naturaleza, ese deseo de salir, de conocer también su país. O sea, hubo muchos objetivos implícitos, Ujú. aparte de las... Además de todo lo que iban a lograr aprender. Bueno, debió haber habido un resultado interesante en el momento de hacer una evaluación de la actividad con los estudiantes mismos. Bueno, sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa musical mientras estamos aquí tomando café con Lili. Muchas gracias. Regresamos. Estamos ya de regreso en un café con Fabiola conversando acerca de la gamificación de las ciencias humanas
conversando con la magíster Liliana Guerrero Abril. Ella es magíster en psicopedagogía y también es docente de Ciencias de la Educación de aquí, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos hablaba acerca de la experiencia relacionada con la gamificación que ella ha podido realizar con sus estudiantes. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo, profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar algunas habilidades o bien recompensas, acciones concretas, entre otros muchos objetivos que se puede lograr, como lo mencionaba Liliana. A pesar de que se quiere enseñar una materia, vienen como, tiene mucho valor agregado el trabajar en estas actividades, porque los chicos también aprenden otro tipo de cosas, de valores, inclusive el trabajo en equipo, algunas situaciones. En relación al trabajo que ella nos ha venido comentando y de la experiencia que ella ha desarrollado, ha existido un reconocimiento de parte de la universidad por implementar un innovador modelo de enseñanza-aprendizaje, y la universidad pues le ha reconocido a Lil, así que queremos felicitarle aquí en la radio por ese reconocimiento que ha tenido, y le están de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente del Vicerrectorado Académico de la universidad. Le dan este reconocimiento pues por la labor docente al obtener excelentes resultados en el proceso de heteroevaluación al docente en este periodo octubre-febrero 2019. Esas altas calificaciones le otorgaron pues este premio, ¿verdad, Lili? Bueno, en ese sentido, sí quiero también agradecer a la universidad, porque tanto el vicerrectorado académico, el vicerrectorado que se encarga también de la innovación, siempre han estado ahí con cualquier requerimiento con el que yo me he acercado, ¿no? Para que la estrategia funcione mejor. A la vez también, o sea, los docentes del Departamento de Ciencias de la Educación, a pesar de que a veces les parecía como una locura toda la estrategia, pero les decía que es interesante, que también quieren aprender. Entonces algunos de ellos también me acompañaron y pudieron observar cómo funciona la metodología más directamente. Obviamente siempre también se les pide que me den sus recomendaciones, porque para poder consolidar algo necesito también que objetivamente me digan qué debemos hacer para el siguiente grupo. Lo que sí me gustaría es que docentes, digamos, de otras materias o de otro departamento lo apliquen para ver si la técnica realmente funciona, ¿no? Porque yo tengo mi perspectiva. Claro, Ya. y una experiencia desarrollada con cierto componente académico, con cierto grupo de chicos y en cierta experiencia. Entonces sería importante realizarlo con otros espacios, otra materia, otros estudiantes, para ver qué pasa. Claro, y obviamente siempre uno se ha estado presto para poder colaborar y asesorarles, ¿no? Porque sea como sea, es mucho mejor cuando alguien me asesora. En mi caso, se inventó la estrategia. Por ejemplo, Class Dojo no está creado para la universidad. Entonces dije, lo voy a probar. Y en el proceso uno tiene que ir midiendo hasta qué punto, modificando ciertas cuestiones y que obviamente los estudiantes no piensen que no existe una planificación, pero uno tiene que correr siempre con los menores errores en este proceso, porque un juego mal estructurado produce aburrimiento y se pierde El absolutamente la interés, metodología. claro. Aparte de ello, también es importante, y lo quiero recomendar, que Class Dojo es un acumulador de insignias, básicamente. Ya, pero si yo todas las clases utilizo solo Class Dojo y no utilizo otras aplicaciones, porque existen muchas, o sea, dependiendo de la asignatura, si yo coloco en el internet juegos para aprender psicología, por ejemplo, existen. Entonces yo primero los juego, veo que está interesante, refuerza lo que yo doy, entonces yo mando como tarea de retroalimentación. O sea, ya empezar a ver las tareas desde otro punto de vista, donde no se vea la tarea en nuestro país como una obligación, sino que sea un gusto. Entonces, la gamificación va a eso, donde el estudiante se emocione tanto con la tarea, que si yo le digo, por ejemplo, si soy docente de O sea que matemáticas, Lili los envía a la casa felices que van a hacer la tarea de... o sea, bueno, no existe una aplicación como tal para mi materia, No, pero pero cuando usted envía la tarea en este tipo de juegos, en estas actividades, y ellos saben que tienen una tarea, ellos se van a poner contentos pues con la tarea, porque es como un reto.
Y los Claro. chicos en los juegos, los retos, o sea, es como, suena interesante. Llegan puntuales. Claro, Básicamente en la universidad sabemos que el estudiante puede llegar como no llegar. claro. Sí, entonces mi idea era que yo quiero que lleguen a la mayoría de las clases. Entonces ellos mismos, no sé si por cepillarme o por qué, pero sí me decían, ¿usted piensa que me voy a perder su clase? Entonces siempre a mí me ha gustado, o sea, con gamificación o de alguna otra manera, impactarlos, o sea, que sientan que la materia colabora a su vida. Pues Sí. de hecho, los resultados de la gamificación y sus altos puntajes, Lili, han dado cuenta de que sus estudiantes no están aburridos, pues, y de que les ha gustado el trabajo que usted ha realizado con ellos. Y por eso es que, pues, se le ha dado la posibilidad de obtener una certificación internacional en Microsoft Educación con Tecnología. Esa es Ah, sí, ese es el curso el que, curso que tiene opción a seguir. el curso que tengo que hacer para, para, No lo para ponga seguir así. trabajando. No lo El ponga curso así que como debo, que tengo que hacer. no, Si usted está feliz o con sea, ese curso. o sea, no, no, sí estoy feliz. Sí, aparte de, bueno, que es completamente en inglés, que era la parte que me hizo pensar un poquito. Pero más allá de ello, o sea, la universidad siempre nos da oportunidades. O sea, mi idea es Claro. tomar el curso y ver de qué manera puedo trasladar los elementos del curso a lo que se está aplicando. Porque en la modalidad presencial es fácil, o sea, yo le vi fácil hacer gamificación, puedo llegar a ellos, me conocen, los motivo, busco la manera de que sus calificaciones suban, porque se hace un acompañamiento. Ujú. Ya. En cambio, el No, y más que reto todo es se eso. consigue un interés. Cuando algo Ujú. te interesa, realmente pues lo estudio, lo averiguo, leo un poquito más de lo que me dicen que lea. Entonces es generar ese interés. Y en relación a su reconocimiento, pues un reconocimiento sin duda siempre nos motiva a ser mejores. Así que este curso pues va a estar muy, muy interesante para la actividad que usted está realizando. Claro, además algunos compañeros que se acercaron me dijeron que si veo que me dan aplicaciones que se apliquen en su área de interés, que les avise. Y dije, no hay ningún problema. O sea, porque lo interesante es que en mi caso el Departamento de Ciencias de la Educación, o sea, si yo veo que algo les va a servir, yo voy y digo, miren compañeros de lengua, esta aplicación les puede ayudar. Ujú. Les recomiendo, o sea, cuando he visto algo, he pasado a los jefes, digamos, de sección para que comuniquen a sus compañeros si lo ven pertinente. Claro que tampoco se puede obligar, ¿no? Porque no todos tienen esa perspectiva, ay, vamos a aprender jugando. Lo que sí, ya le Bueno, digo, claro, existen formas de ver en las cosas, claro, o sea, pero hay muchos docentes que también están muy atentos siempre a estas innovaciones, a ver qué es lo que me puede ayudar a mejorar mis clases, etcétera. Entonces sí, siempre hay bastantes docentes que se interesan por cosas nuevas. claro, ahora me dedico un poco más a la presencial, pero sí estoy visionando la parte de la modalidad a distancia. O Ujú. sea, cómo hacer, cómo llegar a ellos de una manera, igual que en la presencial, emocionarlos, motivarlos, que sean constantes en la asignatura. Entonces, ¿cómo gamifico Claro, y onlinemente? sobre todo participen a través de las Exactamente. aulas virtuales. Eso sería también crear asimismo un diseño, hacer pruebas. Es un reto. Claro que existe la cuestión también de insignias que se va dando a la persona, pero quiero ver un mecanismo que vaya a motivarlos. O sea, que realmente cada semana ellos tengo que revisar esta semana la asignatura, qué de interesante va a haber, qué me va a ayudar en mi vida. Entonces quiero el mismo efecto que produzco en la presencia. Ujú. Entonces eso es otro reto que lo estoy pensando, procesando, de qué manera se lo podría lograr. Cómo poderlo desarrollar en las aulas virtuales. Uh -huh. Al finalizar la primera parte de nuestra entrevista, Lili, hablábamos de la evaluación. Cuando se hizo evaluación con los chicos, cuando se les preguntó qué tal les pareció la actividad, sus experiencias, nos digan cuál fue el resultado que se obtuvo, qué dicen los chicos después de la experiencia. No, ellos se basan mucho en la excursión y yo Ya, ahorita quiero que me digan sugerencias y eso, claro. y ellos siguen hablando de la excursión, o sea, Se quedaron muy animados. sí, les impacta mucho
en realidad esa estrategia, porque ya les digo, yo pregunto una cosa y ellos sugieran, hagamos otra excursión, que por qué no hay una en el primer bimestre, y yo digo, bueno, fuera de la excursión, ¿qué más puede? Pero hay otra también que hicimos, se Pero como que llama... así se han logrado, como ir, consolidando esos aprendizajes básicos, fundamentales de la materia con toda esta De lo que yo actividad. les he consultado, Ujú. ellos me han dicho que sí, Ajá. pero ya mi percepción como docente hay que mejorar la metodología. Desde mi percepción, o sea, ellos me dicen que sí han aprendido, porque yo digo, Ujú. díganme si aprendieron o no. ¿Realmente les ayudó? Porque esto no fue un paseo. Y en los exámenes, en ya sus pruebas escritas, sus lecciones, etcétera. Sí, los promedios suben, o sea, Sí. comparé mis promedios de mis cursos con el resto de docentes, con otro tipo de metodología, entonces vi que en mis cursos sí hay un promedio bastante elevado. Ujú. Y yo creo que se debe al uso de la Claro, estrategia. una fuerte motivación, sin duda, Sí, 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 es porque al esa uso de la experiencia estrategia. no se debieron haber imaginado. En realidad, a mí me llamó mucho la atención poder observar cómo Lili Guerrero en la naturaleza. Entonces, sí, resulta innovador para alguien que ve desde afuera, no se diga de formando parte de la experiencia. Mm. Sí, o sea, requiere más tiempo, eso sí, pero la cuestión es aquí hasta pensar, o sea, hasta qué punto queremos impactarles, porque usted sabe, un estudiante que realmente, perdón, un docente que impacta a un estudiante, le recuerda toda la vida. Entonces, cuando ellos se encuentren en sus momentos de decisiones complicadas, van a decir, no, es que se van a recordar, no, es que en Ujú. realidad, o sea, yo puedo ir por este camino, pero existe también este. Y yo siempre les digo a ellos, las mejores decisiones van a estar cuando elijan entre lo bueno o lo mejor. Si es que eligen de esa manera, es más fiable que hagan bien las cosas en su vida profesional y personal. Entonces les explico en enmarcar todo eso y mire, y en la excursión hubo una experiencia interesante que un grupo me comentó. Durante ellos van a los 3 retos, tienen que ir jugando algo parecido al Rey Manda, ir tomando fotos, ciertos elementos, por ejemplo, las hormigas trabajando, la mariposa azul, la mariposa tomate, tienen que buscarlas. Mientras van a cada reto, o sea, no es que están solo caminando. Entonces, la idea es que existe el aprendizaje consciente hasta en el lugar donde ellos se desenvuelven. Y había un solo hongo blanco. Yo sabía que había un hongo blanco. Entonces, un grupo se había dado cuenta de eso y al inicio han pensado, para ganar, pisemos el hongo blanco, para que ningún otro grupo lo encuentre y ganamos automáticamente. Claro que sí. Ya, y luego otro miembro del grupo ha dicho, no, pero si la idea de esta asignatura estaban justo los grandes en ética y moral, no, pues vamos a Pues pisar tienen el que hongo. cuidar la naturaleza, pues no Aparte, ir a matarla. claro, aparte de cuidarla, no, pues tampoco, ya nos Y dijeron la que no puede trampa existir y la trampa. deshonestidad. Exactamente, entonces ellos tuvieron esa tentación, pero a mí me dio gusto Claro. que me lo hayan Ujú. comentado y de ahí dijeron, no, 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 no No, hagamos claro, y eso. detrás de todo eso vino la reflexión. En realidad, Es, no reflexionaron con un hagamos esto. juego Así. y consolidaron un valor, porque fue una tentación fuerte pisarle al hongo blanco y ganar automáticamente el juego porque iban a tener todo lo de la lista. Entonces ellos me dijeron, sí, hubo esa tentación, profe, pero no lo hicimos. Nos Ahí acordamos de está lo el que nos hongo dijo. intacto. Sí, entonces Sano y salvo el hongo. eso me alegró porque, o sea, se probaron a sí mismos. Yo creo que tanto personal como grupalmente. Por eso es que es una estrategia que le queda grabado en la memoria de ellos. Ujú. Y yo les recomiendo para Claro, y cualquier ahí nivel. detrás de ese podría parecer, bueno, y a pesar de que es un poco gracioso, eh, resulta que detrás de esto hay cosas muy interesantes, ¿no? Como lo que hemos mencionado, la honestidad, realmente el valorar a la naturaleza, cuidar la naturaleza, el trabajo en equipo, el ponerse de acuerdo, reflexionar, Tolerar al otro, tolerar porque al otro hubo, también. hubo grupos también que ellos mismos, por ejemplo, empezaban a veces a ciertas discusiones. Por tu culpa no avanzamos, ¿ya? ¿Y por qué no has entrenado? ¿Ya? Entonces, la consigna era todos o ninguno llegan a los retos. Entonces, entre ellos tuvieron que hasta cargarse. ¿Ya? Al que no podía más, pues le cargan. Yo dije, ustedes verán lo que hacen, pero llegan todos.
y que le vean más allá de una nota, que le vean como una experiencia de vida, algo que posiblemente no lo vuelvan a repetir, pero que la disfrute. Dije disfrute, no se centre en el premio, disfrute. Entonces eso es algo importante en la gamificación, lograr que el estudiante no solamente se centre en las insignias y premios, que también disfrute del proceso, que sienta que así no sea el primero, pero que va a aprender algo importante para su vida y se sienta feliz. Y digamos que fue el grupo que finalmente terminó el último. Y pues llegaron, cumplieron, se esperaron todos, llegaron a la meta y disfrutaron del proceso, aunque no, a la final no tuvieron como todas las insignias. Entonces también es no solamente ganar, sino haber tenido la satisfacción de haber compartido esa experiencia. Claro, y a ver, ellos mismos me decían, yo les pedí que me haga un videíto de su experiencia y ahí de algunos videos que observé me decían, mi grupo no ganó, pero yo me reté a mí mismo y me pude dar cuenta de muchas cosas que no conocía. Entonces, esta experiencia marcó mi vida y de ahora en adelante voy a potenciar mis cualidades. Eso es una metacognición excelente. Así de la es. estrategia. Sí, y conocer de pronto a veces cosas que no conocía de mi parte, ¿no? De mí, de cómo soy yo, de no me hubiera imaginado que reaccione de esta forma. Entonces ahí los chicos empiezan a conocerse en realidad en situaciones diferentes a lo cotidiano que suelen hacer. O sea, mi idea también siempre ha sido que vivan situaciones reales que se van a dar en su trabajo y enseñarles a cómo fluir en esa situación, o sea, no bloquear, sino a fluir. Entonces, el trabajo en equipo es algo fuerte en cualquier trabajo. Entonces, ahí se probaron básicamente y tuvieron que aprender a llevarse bien entre todos, sobre todo cuando se presentaron los inconvenientes. Esta experiencia fue en primer ciclo. El primer experimento fue hace un año con ciclos superiores. La última experiencia fue con primer ciclo. ¿Y hay alguna diferencia? Bueno, yo vi entre ambos, yo esperaba, o sea, que según yo los ciclos superiores le iban a decir, ay, nos va a hacer jugar, ¿qué le pasa? O sea, ya estamos ya grandotes como para eso. Cuando ellos eran los más emocionados, fueron muy disciplinados, más que, digamos, los de primer ciclo. Ellos las instrucciones las tomaron al pie de la letra, ¿sí? Entonces, eso sí noté, esa diferencia en la edad. Los del primer ciclo, usted sabe, están recién llegando del colegio, todo les parece claro, chiste. la novedad de hasta de los compañeros. Claro, entonces ya cuando les tocó correr y en bastantes kilómetros, poco a poco se les fue bajando, digamos, todo ese chistecito porque ya tenían que concretarse. Pero sí me di cuenta que en los ciclos superiores tuve un mayor impacto que en los de primer ciclo. En realidad pensé que iba a ser al revés, por lo que los otros son más jovencitos. Pero no, o sea, realmente la estrategia fue más eficiente en los ciclos superiores. Me parece que sería ideal, claro, sin dejar de pronto de tener las experiencias en los primeros ciclos, pero en los ciclos finales como que ya también existe una conciencia mucho más clara del proyecto de vida que quiero realizar. Están al punto ya de terminar la universidad con otro tipo de ideas, quién sabe seguir estudiando o ya graduarse y empezar a trabajar en algún lugar. Entonces, como que están un poco más centrados en su proyecto de vida, entonces como que son más organizados en ese sentido. Claro, podría ser. Y ahí, por ejemplo, algo que también es interesante, en los últimos ciclos, por ejemplo, en lo que es desarrollo espiritual 2 se unen de varias carreras. Ya, eso fue algo también diferente. Tuve varias carreras juntas. Al inicio no se hablaba mucho, cada quien con su grupito de su carrera, pero hubo Y algo. cada grupo tenía sus actividades en relación a su No, se materia. daba la es igual. clase, yo intentaba mezclarlos, que se hagan amigos, pero es bastante complicado. Claro. Por ejemplo, los de medicina quieren estar con los de medicina, máximo enfermería entra a su grupo y los demás, como que si me caes medio bien, tal vez me lleve contigo. Eso yo los observé, pero cuando hubo la excursión, yo los mezclé a ellos. Fui viendo por carreras que se ha equilibrado cada equipo y resultó que luego se convirtieron en los amigos pero los amigos que hubieran pasado toda la universidad juntos porque usted les hubiera visto dado la mano. Yo les decía, chicos, ya vamos al bus, todos dados la mano, que se van al baño. Uno que se iba al baño, todos querían irse al baño. Yo digo, ya, pues ya, tampoco exagero. Entonces hubo ese efecto de que llegaron a conocerse y se hicieron muy amigos.
ya de lo que al inicio cada quien defendía su carrera, que yo soy arquitectura y tú de ingeniería civil, ¿sabes Claro, qué? Mejor sí. estamos así desde lejitos nomás. En cambio acá aprendieron a hacerse amigos. Muy interesante sería también desarrollar pues la idea de realizar este tipo de actividades eh, para esto, ¿no? Para la integración de los estudiantes que podrían ser de varias carreras. Claro, a veces entre ellos, usted sabe, a veces puede ser que alguien les caía mal o algo, pero fue la oportunidad para Para conocerse. conocerse, sí, porque muchas veces no se conocen y pues sí se dan ese tipo de situaciones. Estamos disfrutando de un café Don Roberto, es un café de altura de Vilcabamba, de Roberto Rengel. Les comento que este café es comercializado a través de la cafetería Coffee Shop de la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la Fundación FEDES. Si usted desea adquirir este café, lo puede hacer al 256-2937, solicitarlo, o al 0997-526596. Tiene dos presentaciones de 400 y de 200 gramos. Es café Don Roberto, un café de Vilcabamba, que es un café riquísimo. Sí, muy ¿Te gustó el rico. café, Lili? Excelente. Delicioso, estuvo y calentito. A pesar de que aquí es abrigado en la radio, pues sin embargo el café caliente, pues bueno, el café nunca debe estar frío. Así que vamos a hacer una pausa musical ya para ir finalizando con nuestra entrevista. Regresamos. Estamos ya de regreso aquí en un café con Fabiola conversando acerca de gamificación de las ciencias humanas, conversando con la magíster Liliana Guerrero Abril, y ella nos ha comentado acerca de su experiencia en relación al trabajo que ha venido realizando con sus estudiantes, en unos casos en los primeros ciclos y en otros casos en últimos ciclos. Es muy importante el trabajo que ella ha venido realizando, la evaluación que ha podido hacer con sus estudiantes, contándonos sus experiencias de cómo ella considera que este tipo de actividades a través de la gamificación ha podido fortalecer no solamente los aprendizajes en el estudiante, sino también eh, algunos valores, algunas situaciones personales que de pronto tienen que los estudiantes reafirmar, experiencias de compañerismo, de conocerse un poco más, de inclusive de cómo reaccionar frente a situaciones nuevas que no han estado acostumbrados, etcétera. Y también hemos mencionado, pues y hemos destacado el reconocimiento que la universidad le ha realizado a Lili por este trabajo que ella ha realizado, por haber sido considerado pues una docente con el más alto puntaje en este ciclo pues que ha terminado. Así que nuevamente la felicitamos a Lili, y hay que reconocer que Gracias. todo va de la mano, ¿no? O sea, esta experiencia desarrollada, ver que los estudiantes han ido aprendiendo, ir sacando algunas conclusiones, y además que todo esto también esté en relación con esa respuesta de los estudiantes a través de la heteroevaluación, como que tiene relación. Entonces, como que las cosas están caminando bien. Claro, o sea, y es mayor responsabilidad para Así uno, es. porque en realidad, o sea, la universidad empieza a confiar, eso significa que uno tiene que trabajar mucho más para poder dar resultados. Sí, a pesar de no estar, digamos, en un perfil de docente investigador, pero como yo digo también a los futuros docentes, estemos o no estemos en el perfil, nuestra aula es un laboratorio. Y si realmente esto nos apasiona, demos siempre lo mejor de nosotros y brindemos metodología propia de nuestro país. O sea, está bien que acojamos la metodología externa, que la probemos, pero nosotros somos suficientemente capaces de crear nuevos métodos y lanzarlos y sin miedo, o sea, lanzarlos, tener un equipo que nos apoye, que quiera experimentar, obviamente ir consolidando la estrategia con el tiempo, obviamente toma sus años y de ahí promocionarla mediante un blog, página web, que un docente de otro país diga, realmente mi grupo es complicado, pero esta estrategia ha dado resultado en el mismo caso mío. Al fin encontré una solución. Claro, y de Entonces, pronto reproducir la experiencia y a lo mejor con resultados nuevos, porque los grupos humanos son diferentes y obviamente trabajar con personas pues siempre nos llena de satisfacciones diferentes, porque pues reaccionamos de diferente forma. Me ha parecido muy interesante su reflexión acerca de, a pesar de no tener un perfil de investigadores, muchos docentes de pronto que no lo tenemos por, no sé, por el tiempo de estar en la universidad, o de pronto por no tener producción,
podrían de pronto sentirse motivados de trabajar en este tipo de cosas y luego esto genera investigación de alguna manera, poco a poco. Claro, sobre todo, o sea, yo siempre digo, hay que revisar que el plan primero le debe emocionar al docente. Al menos yo siempre pienso eso. Yo lo reviso y digo, si para mí está aburrido, peor para un estudiante. Entonces, mi idea es que yo me emocione. Ah, voy a aplicar esto y qué chévere, el jueguito, vamos a ver cómo se da. O otra estrategia X, sin necesidad de que sea un juego. Entonces, yo mismo, con creatividad, hago que mis clases sean diferentes. Entonces, si yo soy feliz dando mis clases, obviamente también van a hacerlo mis estudiantes y me van a apoyar. Y creer en la capacidad de que cada uno pues, de los docentes pueden generar ese espacio dentro de sus aulas. O sea, el docente es dueño de su materia en ese presente, en ese momento, y es dueño de las actividades que implementa. Claro, o sea, el plan es una guía, pero a Así veces es. dentro de la misma asignatura se presentan necesidades. Ujú. Entonces, yo pienso que ahí hay que enfocarse a lo que necesitan, obviamente sin irnos del currículum de nuestra Por asignatura, supuesto. pero sí enfocarnos a lo que necesitan, porque si un estudiante nos pregunta algo es porque es su necesidad. Si nosotros satisfacemos esa necesidad, provocamos la alta expectativa en la asignatura y provocamos que no nos falten a clase y que sean muy puntuales. Y todo es susceptible de enriquecimiento. O sea, no nos estamos saliendo del plan académico, pero sí estamos enriqueciendo las actividades de ese plan para poderlas tornar interesantes. Ya un poco finalizando, Lili, ¿cuáles serían como las sugerencias para poder seguir trabajando, para que otras personas que le están escuchando, docentes o inclusive personas que trabajan en colegios, en otras instituciones, em, algo que podrían considerar para poder trabajar con sus estudiantes dentro de esta lógica de gamificación? Bueno, primero no tener miedo a arriesgarse a utilizar nuevas metodologías, pero antes de utilizarlas sería interesante que revisar, ¿no? En Google Académico hasta qué punto la han usado, qué errores se han cometido, para nosotros no volver a cometer lo mismo, sino más bien potenciar la estrategia. Tenemos también docentes que tienen muy buenas ideas, pero se frenan. Entonces, mi recomendación es que las apliquen y que las vayan registrando, que tengan resultados y que durante unos 2, 3 años, si esos resultados son buenos, lancen la estrategia con una comunidad de docentes y luego hasta puedan registrarla en la CNESID, lanzarla como propuesta al ministerio, o sea que ya vayamos potenciando metodologías propias en nuestro país. Está bien que veamos lo que hay externamente, sí, para no repetir lo mismo, pero siempre he pensado que Ecuador es capaz de brindar mejores estrategias pedagógicas, porque somos docentes que, a más de que tenemos que cumplir con cuestiones, digamos, burocráticas, estamos en la capacidad de innovar a pesar de que el tiempo lo tenemos justo. Entonces, esas experiencias, comentarlas en un blog que aparte son gratuitos para que a otros docentes también se animen o hacer vínculos internacionales. ¿Sí? Y poder colaborar con nuestro país. Lo importante es que también como universidad potenciemos el hecho de que nuestros estudiantes, futuros docentes o los que ya son docentes y así sean de otra institución educativa, motivarles. Al menos eso yo me di cuenta que aquí hay proyectos de vinculación que estoy participando, hemos tenido que dar talleres y justamente la parte que yo di fue innovación educativa. Entonces al inicio se veía así como los docentes obligados. Hay otro curso más y todos con sus computadores, el típico. Pero cuando ya empezamos con mi compañera ya la materia en sí, con una buena activación de contenidos y todo, entonces cerraron automáticamente, se puede observar, cerraron sus computadores y prestaron atención y querían averiguar más, sacaron el celular, porque yo dije, los que tengan datos saquen los celulares, para irles dando información, vayan investigando y guardando los programas que les puede servir. Entonces todos eran, digamos, pendientes. Luego más bien ya era para decirles muchas gracias, se acabó el curso y ellos Ya seguían no ahí. querían irse.
Entonces sí, ese Claro, es efecto que si que se usted está produce. generando eso con los chicos y con los adultos, o sea, realmente está generando un buen punto de atención con sus espectadores. Claro, es que yo pienso que solo cuando uno realmente está apasionado con lo que le gusta Ujú. puede generar eso, porque el causar impacto en un grupo, sobre todo de docentes, ya no de estudiantes, es más difícil. Claro que es más Sí, difícil. pero, o sea, se lo puede lograr, uno cuenta su experiencia, les interesa, bueno, ¿y cómo hizo esto? A mí me gusta. Entonces, por eso, por ejemplo, en YouTube, si ponen excursión gamificada, ahí están los videos para que puedan revisar qué juegos se han realizado. Mm. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribir, pueden decir, ¿sabe qué? A mí me gustaría, qué me recomienda, mi contexto es tal. O sea, la idea también es colaborar con los colegas docentes, sin importar al nivel que pertenezca. Y lo importante también es conocer, tener claro, recordar más bien que pues gracias a las tecnologías de la información tenemos muchas cosas a la mano. A veces queremos descubrir el agua tibia cuando ya hay muchas cosas que se han hecho antes. Entonces hay muchas experiencias que a lo mejor nos puedan servir para ideas que tenemos cada uno de nosotros y podemos irlas incorporando, mejorando, etcétera. Y buscar para poder ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha trabajado en función de lo que nos interesa. Claro, y son herramientas muy sencillas. Por ejemplo, Class Dojo en 5 minutos se la aprende. Y por ejemplo, si nos están escuchando papás, mamás, pueden gamificar su casa. Por ejemplo, el que barre, el que va a lavar los platos, o sea, pruébenlo con sus propios hijos y van a ver los efectos de qué manera aplicarlo con sus estudiantes, porque cada edad también hay que comprenderlo y saberlo aplicar. Claro, tiene que considerarse todas los chicos, las condiciones, el tipo de aprendizaje, la materia, actividad, bueno, etcétera. Claro, algo interesante que me decían es, en nuestra escuelita no existe internet. ¿Cómo gamifico con el programa? Lo puede hacer manualmente. Yo inicié manualmente en realidad, pero aquí en el contexto de la universidad, como tenemos internet, entonces para mí fue mucho más fácil la aplicación. Pero también puede gamificar con stick notes, con algún sellito. Por ejemplo, al inicio yo le llamé a una libretita ahorrando valores. Entonces ahí iba acumulando, él o la estudiante iba acumulando los sellitos. Es una manera manual también de hacer gamificación. O sea, si un docente me dice, pero yo no puedo usar su programa, entonces no pasa nada. O sea, siempre hay una forma de solucionar. Lo importante es que lo quieran hacer. Y básicamente con educación inicial se ha trabajado mucho con eso Ujú. y funciona mucho lo que es el trabajo educativo con los pequeños y claro, eso, como decía al inicio, como que eso se va perdiendo, se le va dejando de dar la importancia que merece el tema de jugar y de divertirse mientras vamos aprendiendo, porque no significa que porque estamos grandes podemos dejar de aprender mientras nos divertimos. Y eso es importante también. Pero muy importante también es el hecho que usted destaca de no perder el control de la actividad, de hacer los juegos muy bien estructurados, porque también tiene que haber como una línea, todo tiene que estar bien organizado, porque también el estudiante se da cuenta si es que ha habido preparación o no del docente. Claro, y también, o sea, nosotros desde el primer día de clase tenemos que ganarnos el respeto de ellos. Claro. O sea, si se perdió eso, se acabó todo. Y tomar en cuenta que gamificación es ludificación, pero en inglés. Aparentemente una nueva tendencia que se consolidó en el 2010, pero ya se lo ha venido haciendo. En Se lo ha Ecuador venido siempre se lo ha haciendo hecho. de alguna manera y en varios espacios. Y ahora es que como que se está hablando más de este tema y con cosas tan innovadoras como la que usted nos está Claro, compartiendo. y muchos docentes, ya le digo, en esta oportunidad que tuve de los talleres, me decían, yo me inventé este juego. Yo le digo, ¿por qué no lo escribe? ¿Por qué no lo sube a un blog? ¿Por qué no lo prueba con otros compañeros? Digo,